Hola a todos, soy Francisco Córdoba Otálora y esto es Análisis con Pacho, el programa semanal en donde te explico un tema desde varios lados de vista. Esta semana vamos a tratar de entender las crisis económicas en Argentina. ¿Qué ha pasado? ¿Cuáles han sido sus causas? ¿Y cuáles podrían ser algunas soluciones para que no ocurran tan seguido? Espero lo disfruten. Comenzamos por entender que las crisis económicas en Argentina son un pan, diríamos, de cada década. Es decir, si nosotros nos ponemos a entender la historia, nos damos cuenta que más o menos cada 12, 15 años hay una crisis. Entonces uno diría, bueno, entonces el país no va hacia un buen camino. Entonces eso es lo que queremos analizar en el programa del día de hoy. Vayámonos un poco hacia atrás. Vayámonos hacia los años 1830, 1840. Había algo muy curioso y si uno analiza los anales de historia, se da cuenta que incluso en esa época, para esos años, la inflación llegaba a 2 dígitos, es decir, más de 20%. Curiosamente, es lo que está ocurriendo en Argentina en el año 2018. Inflación de 2 dígitos. Gasto inesperado del Estado. Entonces, ¿qué pasa? Empiezan a haber un conjunto de factores que si uno revisa la historia se da cuenta que se repiten y es lo que causa las crisis actuales. Pero hay algo fundamental, si ustedes analizan la historia de Argentina después de que se abre la inversión directa extranjera, específicamente británica, porque se dice que afuera de Inglaterra es el país donde más han invertido. Entonces construyeron ferrocarriles, invirtieron en tecnología, en desarrollo industrial y por eso a finales del siglo XIX Argentina era una de las mayores economías del mundo. Tanto así que llegado un poco antes de la Primera Guerra Mundial, su economía era comparable con España o Italia. Claro, el tema de la Primera Guerra Mundial y luego la recesión hizo que Argentina no estuviera preparada, pero un golpe clave en todo esto, y fue Perón, más o menos en el año 1943, cuando toma el poder y empieza a crear un nuevo movimiento que conocemos hoy en día como el peronismo. Ese peronismo es una teoría económica, un movimiento cultural que se ha visto en Argentina, no solo cuando él muere, sino años siguientes. ¿Quién utilizó las mismas técnicas o políticas de Perón? Pues los Kirchner. Primero el esposo se muere, toma Cristina y sigue con las políticas. Entonces analicemos cómo estas políticas efectivamente lo que hacen es impedir el crecimiento, causar una mayor inflación, hacer que la relación del peso con el dólar pierda muchísimo valor ese peso y generar una situación económica muy complicada. Vemos cómo después de la famosa crisis del 2001-2002, ¿cierto? Donde incluso no había ni carne para cocinar, no había ni lugares donde uno pudiera sacar el dinero porque no había cómo gastarlo. Esa crisis la gente dice, no, ya pasó, pero luego asumen los Kirchner y empiezan un conjunto de políticas que hoy vamos a analizar. La primera de ellas es que como Estado hay quienes dicen que el Estado debería cubrir todo, es decir, hacer un Estado como si fuera la mamá y el papá de uno, que le dé educación, que le dé salud, que le dé protección, que le dé seguridad, que le dé todo, que lo mime. Entonces empiezan a gastar de forma exuberante y especialmente se empieza a notar en los subsidios. ¿Qué tipo de subsidios? Especialmente unos subsidios a la energía eléctrica. Entonces miren lo curioso. Dicen, no, lo que debería hacer la nación es subsidiar la energía eléctrica, es decir, que no valga tanto. Alguien que hacía algo parecido era Muammar Gaddafi, que cuando ustedes vivían en la Libia de Gaddafi, la Libia de los 90, de los 2000, ustedes ni siquiera tenían que pagar electricidad ya. Entonces, bajo ese mismo pensamiento dicen vamos a hacer un subsidio donde en vez de, por ejemplo, si su factura son $80, el Estado le cubre con $40, por ejemplo.
Y luego dicen, no, empecemos a crear otros subsidios sociales, educativos y que realmente ayuden a la sociedad. Pero ¿qué se ha visto en el año 2018? Que todos esos subsidios que son un lastre para el gobierno y un lastre para las finanzas. ¿Por qué? Porque esto se combina otros elementos. Entonces, primero usted empieza a gastar más plata de la que genera. Dos, dicen, ¿por qué no nacionalizamos ciertas industrias? Y especialmente el sector energético, porque de esa manera ofreceremos energía más barata. Algo muy curioso es que eso lo hizo Chávez. No sé si se acuerdan cuando regalaba las plantas eléctricas. Pues para el año 2018, Venezuela es la 10ª peor economía del mundo a nivel energético. Argentina va por ese mismo camino, pero afortunadamente no la han destruido como sí se ha destruido Venezuela. Pero ese conjunto de políticas de dar subsidios, pero que no tienen ningún cambio fundamental, es uno de los problemas. Lo segundo es que dicen, mire, cuando usted va a medir la famosa balanza comercial, es decir, las importaciones, lo que usted trae hacia su país, y las exportaciones, lo que usted saca. Entonces dijeron, no, ¿por qué no hacemos un límite a las importaciones? Algo muy parecido a la propuesta de Perón de la sustitución por los elementos locales, porque dicen, no, nosotros podemos producir localmente para nosotros y cubrimos todo. Eso no es cierto. Todo hoy en día por la globalización es que se traen cosas más baratas. Pero allá va el otro challenge o el otro reto que se da en este tipo de economías. Entonces yo digo, no, voy a limitar las importaciones. Entonces esto que empieza a causar que muchos empresarios que se sostenían gracias a eso, pues empiecen a fracasar. Y dos, que cuando uno quisiera traer cierto tipo de cosas, tiene unos limitantes y unos impuestos muy altos. Y ahí es cuando cometen otro error, porque usted dijera, bueno, yo limito las importaciones y fortalezco la exportación, pero no, limita la importación y a la vez coloca impuestos más altos para las exportaciones. Entonces miren lo loco. Entonces empiezan a enviar más, pero les empiezan a cobrar más dinero, supuestamente para tomar ese dinero, dárselo al Estado, el Estado que invierta y que dé a los famosos subsidios. Entonces, primero, se dan subsidios. 2, se limitan las importaciones. 3, se cobra excesivamente las exportaciones. Y 4, el Estado, al convertirse esa mamá, dice lo que debería gastar la gente y lo que no debería gastar. Y ahí es un problema muy grave que viene desde el peronismo, pasando al kirchnerismo, y que llevó a Argentina al estado en que se encuentra ahora. Un estado en que cuando uno compara el peso argentino versus el dólar, cada vez se devalúa más. La inflación otra vez está por encima de los 2 dígitos. Entonces su dinero, que ahorita le vale algo, en una semana le va a valer 1% menos. Entonces imagínense ese tipo de cosas que comienza a suceder. Y otro de los problemas que se da de un Estado que interviene en todo, de un Estado que se gasta más de lo que gana, es la no creación de la industria. Porque si usted tuviera una industria fuerte, si usted realmente invirtiera en el desarrollo tecnológico, metiera ciencia, innovación y tecnología en los procesos industriales y mejorara la competitividad, podría generar un mayor nivel de riqueza, pero no se ve. Es por eso que gana Mauricio Macri las elecciones, porque él dice, no, yo voy a cambiar esas políticas peronistas y me voy más hacia el libre mercado. Pero Macri ha tenido ciertos inconvenientes, y uno es que su partido es minorista en el Congreso, entonces cuando quiere pasar ciertas leyes se las bloquean. Entonces, Macri llega con esto, un Estado que está gastando muchísimo, un Estado que no es competitivo, un Estado que aparte tuvieron una sequía de semillas de soya gigantesca, la mayor en su historia, en los últimos 50 años, y él dice, bueno, vamos a tomar unas medidas de austeridad económica. Y ahí es cuando llama a sus amigos del Fondo Monetario Internacional, a Christine Lagarde, y le dice, oye, Christine, ¿por qué no me prestas 50 billones de dólares? ¿Para qué? Para lo que se llama insular la economía argentina por un periodo de tiempo, para que las afectaciones externas no nos sigan afectando más, y de esa manera yo poder desarrollar mi conjunto de políticas públicas.
Entonces pide el préstamo, el fondo se lo presta, ellos ya están esperando que les lleguen los primeros 15.000 millones de dólares, pero también llama a amigos del Fondo del Banco Interamericano de Desarrollo, del Banco Mundial, y todos que den una plática para invertirla. 2, un tema de inversión directa extranjera, invitar a más compañías, especialmente las energías alternativas, para que entren al país y empiecen a desarrollar un mejor sistema energético, porque sabemos lo que pasa cuando el Estado se apropia del sistema energético, colapsa generalmente, y por eso la libre competencia es la que permite que florezca siempre y cuando cumplan con las condiciones y no pase como pasa en la costa norte colombiana, con una compañía que se llama Electricaribe, que presta un servicio pésimo y que debería realmente ser eliminada y permitirse a otro tomar esa posición, pero existen unos monopolios. El problema de los monopolios y de la relación entre el Estado y la empresa es que no existe una verdadera libre competencia. Si existiera, se escogería al mejor y no al que es amigo del político de turno. Entonces Macri empieza a tomar estas medidas, pero ¿qué es lo que pasa? La gente las empieza a sentir que ya no hay ni siquiera dinero, que el valor del peso no es tan alto, que la inflación aumenta, que si quiero comprar ya sigue siendo muy caro. Entonces, ¿cómo hago? Y ahí es el problema en el que se encuentra Macri. ¿Por qué? Porque se vienen las elecciones del 2019 y el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional es el siguiente. Primero, usted debe reducir el déficit. Primero pasar en el 2018 al 3.7%, en el 2019 al 2.7%, luego llegar al 1.8% hasta terminar en el 2020 con un déficit cero. ¿Qué quiere decir esto? Que debe recortar primero muchas funciones del gobierno, y eso lo ha hecho Macri, pero lo más curioso es que intentando hacer cosas, muchos de sus ministros le han renunciado porque es una labor descomunal. Tiene toda esta historia que se le viene, tiene un partido de oposición peronista muy fuerte y las medidas ya empiezan a afectar a la gente. Y la gente va a tener que escoger en el 2019 si quiere continuar con las políticas de Macri para que termine o vuelve al peronismo, que ya sabemos qué es lo que creo. Ahora pasa algo fundamental y es un país, para que no le siga ocurriendo esto cada 15 años, debe cambiar su mentalidad. Y es una mentalidad como la que ocurrió con la caída del muro de Berlín, es decir, la caída de la Unión Soviética. Hubo un conjunto de países que también decidieron cambiar. Entonces habían dos formas de cambio. La primera es un cambio moderado, es un cambio de reducción y poco a poco voy haciendo una transformación económica. Países que encontramos en estas como Ucrania, por ejemplo, que su economía no es tan buena, o como Rumania, si ustedes visitan Bucarest, no es que esté tan desarrollado tras la caída de la Unión Soviética. Sin embargo, hay otro tipo de decisiones, y es la siguiente. Miren, si sabemos que el cambio moderado no genera una transformación importante en el país, tiene que haber un cambio radical, ¿sí? La gente va a sufrir por ese cambio radical, pero en el mediano largo plazo, allí es cuando se ven los beneficios. Por eso encontramos potencias hoy en día como Estonia. Estonia también venía de esa opresión del comunismo y decidió, no, vamos a hacer cambios fundamentales, radicales, ¿para qué? Para que no con medias tintas empiecen a devolverme al modelo antiguo. El medias tintas hace que usted no avance. Cuando usted toma un cambio radical, implementa esas medidas, son medidas inteligentes de fortalecer la industria, invertir en ciencia y tecnología, es las que permiten transformar a la nación. Entonces, por ejemplo, ustedes ven los PIB per cápita de Estonia versus Rumania, ustedes visitan Estonia y se dan cuenta, por ejemplo, que todo lo pueden hacer online. Es una maravilla, es tanto así que tiene un programa que se llama e-citizenship. Es decir, usted se puede ser ciudadano online de Estonia, abrir una empresa y abrir una cuenta bancaria y todo desde su casa. Entonces, como país, Argentina tiene 3 caminos. El primero, seguir las políticas de Macri, moderadas, pero de reducción, de poco a poco ir yendo hacia un camino de más el libre mercado. 2, volver al pasado, que sabemos lo que ha causado, volver al peronismo, darle otra vez las banderas de la economía a quien no la han manejado bien. Y 3, un tercer camino,
un poco más fuerte, que sería un cambio de modelo económico, un cambio en el cual uno ve hacia el futuro, destaca cuáles son los elementos de tecnologías avanzadas, invierte en la educación de sus ciudadanos para que se adapten a este tipo de tecnologías, aumenta la productividad de sus ciudadanos, pero a la vez aumenta los beneficios hacia ellos. Los subsidios son moderados hasta que se desarrollen por sí mismos. Entonces, si nosotros revisamos la historia, si Argentina sigue por este mismo camino y no hace un viraje radical hacia una nueva forma de pensar, en el 2030 volveremos a estar hablando de la crisis en Argentina, la inflación de 2 dígitos, la diferencia entre el peso y el dólar y que no hay tanta plática para la gente. Yo soy Francisco Córdoba Otal, conocido como Pacho Man. Pueden escribirme, dejar sus cosas en la piel del comentario cada semana, trayéndoles un poquito de información. Nos vemos.